A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Bueno, buenos días a todos. Gracias por mantener viva este estudio de las cartas. Vamos a continuar con la carta 14, ya terminamos la carta 13. Como podrán notar, en las últimas dos cartas, Barker puso las preguntas. Aparte se ha movido entre Hume y Sinnett. Y entonces vamos a continuar ahora con las cartas que ya tienen preguntas. No vamos a hacer las supuestas preguntas que pueden generar las respuestas, debido a que aquí las preguntas aparecen. Bueno, empezamos entonces con la carta 14 y empezamos con las invocaciones. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos también con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y a los maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el viento que como un pañuelo seca nuestras lágrimas. Seamos también como el estudiante fiel, que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, arrancamos con la carta 14. Es carta de KH contestando preguntas recibida entonces por Hume el 9 de julio de 1882. Empezamos ya con la lectura de las cartas, entendemos que el ciclo de necesidad de la gestación del hombre en nuestro sistema solar se compone de 13 globos. Recuerdan que ese yo lo había aclarado en la carta anterior. En 13 globos objetivos, de los cuales el nuestro es el más bajo, 6 en el ciclo ascendente y 6 en el ciclo descendente, con un 14º más bajo todavía que el nuestro. Eso es lo que está preguntando Hume. Y dice, ¿es esto correcto? Voy a repetir la pregunta. Entendemos que el ciclo de necesidad que ya se había explicado en la carta 13, entonces Hume pregunta, el ciclo de necesidad de la gestación del hombre en nuestro sistema solar se compone de 13 globos objetivos, de los cuales el nuestro es el más bajo. Y está preguntando globos objetivos porque recuerdan que el maestro había aclarado que hay globos también subjetivos, de los cuales el nuestro es el más bajo. 6 en el ciclo que asciende y 6 en el que desciende, con un 14º todavía más bajo que el nuestro. ¿Es eso correcto? Pregunta. El número no es totalmente exacto, contesta el maestro.
Hay 7 globos objetivos y 7 subjetivos. 7 globos objetivos y 7 globos subjetivos. Ahora por primera vez se me ha autorizado a darle el número exacto. Los mundos de las causas, que son los objetivos, y los mundos o los globos de los efectos, que son los subjetivos. Entre los primeros, nuestra Tierra ocupa el punto crucial donde se equilibra la materia y el espíritu. Pero no se moleste usted haciendo cálculos, ni siquiera sobre esta base correcta, porque solo le llenaría de confusión, teniendo en cuenta las infinitas ramificaciones del número 7, que es uno de nuestros mayores misterios, pone él, al estar tan íntimamente relacionado y ser interdependiente con los 7 principios de la naturaleza y del hombre. Esta cifra es lo único que se me ha permitido por ahora proporcionarle. Lo que puedo revelar ya lo hago en una carta que estoy terminando, es decir, en otra carta. Entonces, en función de la primera pregunta, el maestro aclara por qué son 14. Son 7 objetivos y 7 subjetivos. Lo segundo que aclara es que por alguna causa o por alguna razón, la totalidad de la experiencia o de la vivencia de estos globos tiene que ver con las causas y con los efectos. Y en los efectos ya sabemos que hay una ley que rige estos efectos, que es el karma. Luego le dice que por favor no se molesten a hacer tantas cuentas, que de hecho va a seguirlas haciendo conforme veamos que avanza la carta, que no, porque no es tan relevante. También explica que lo único que se le ha permitido es hablar otra vez de la naturaleza septenaria. Y también aclara aquí que la naturaleza septenaria en realidad tiene millones de ramificaciones. Bueno, vamos aquí con los dibujos para entender un poco esto. Entonces, si los globos tienen un globo subjetivo y un objetivo, entonces podemos decir que aquí tenemos la parte descendente, el arco descendente, va bajando hasta llegar aquí, otra vez con su globo objetivo y subjetivo, y luego empieza esto a subir otra vez. Y cuando termina este ciclo, que en realidad viene del ciclo interior, un ciclo interior, en este ciclo interior hay un brinco, desde la última parte del ciclo hasta la primera parte del siguiente ciclo, que es este. Cuando termina este ciclo, entonces también vuelve a haber otro brinco en el ciclo subsiguiente y así sucesivamente, como si fueran matruscas. Entonces, este ejemplo sería de mundos objetivos y subjetivos, y los mundos de las causas y los mundos de los efectos. Sabemos que todo esto está comprimido en el concepto que los propios maestros han utilizado como duración. La duración es todo lo que puede desplegarse o desdoblarse, pero que está de alguna manera comprimido de una manera entonces noumenal, no objetiva. De aquí se desprende el tiempo con su Dios, con Cronos, ¿se acuerdan? Y el tiempo entonces van a pasar varias cosas. Hay una gestación que pusimos acá como una gestación mayor, menor y una más sutil, pero en todos casos las gestaciones que está hablando aquí del ser humano ahora las vamos a aclarar conforme vayamos avanzando. Este es entonces los primeros conceptos de esta carta. Continuamos con lo que dice la carta de este lado. Entendemos que por debajo del hombre, usted estima no solamente 3 reinos, como hacemos nosotros, el mineral, vegetal y animal, sino 7. Enumérelos y explíquelos, por favor. Y el maestro, el Mahatma, dice, por debajo del hombre hay 3 reinos en la región objetiva y 3 en la subjetiva, que con el hombre constituyen un septenario, es decir, 3 debajo, 3 subjetivos y 3 objetivos, más el hombre, ya nos dan el número 7, constituyen un septenario. 2 de los 3 primeros, nadie más que un iniciado podría concebirlos. 2 de los 3 primeros, nadie más que un iniciado podría concebirlos. El tercero es el reino interior, bajo la corteza terrestre, el cual podríamos nombrar, pero tendríamos dificultad para describirlo. Estos 7 reinos están precedidos por otros numerosos estados y combinaciones siempre septenarias. De alguna manera aquí está contestando el maestro el tema de los septenarios. Y está hablando entonces de que los reinos están precedidos por muchísimos estados y combinaciones que son de alguna manera alternativas al número 7 y de sus combinaciones. Entendemos que la mónada que empieza en el mundo más elevado de la serie descendente aparece allí con una configuración mineral. Vamos a ver eso. Entendemos que la mónada que empieza en el mundo más elevado de la serie descendente
aparece allí con una configuración mineral, ya en el mundo de las formas, es decir, en el mundo objetivo, y prosigue a través de una serie de 7 estructuras que representan las 7 clases en las que se divide el reino mineral. Y que de hecho esto pasa al planeta siguiente y hace exactamente lo mismo. Y aquí, entre paréntesis, deliberadamente no digo nada de los mundos de resultados, donde la mónada recoge el resultado de las experiencias realizadas en el último mundo y donde obtiene la preparación necesaria para su paso al mundo subsiguiente. Bueno, aquí está hablando entonces del proceso, del procedimiento a través del cual, a través de múltiples gestaciones, terminan los ciclos y luego viene el famoso brinco que habíamos tratado de ver o tratado de explicar en la imagen precedente. La imagen precedente teníamos acá el famoso brinco para volver a iniciar un nuevo proceso gestacional con la parte descendente, la parte más baja, la parte ascendente, con las dos partes objetiva y subjetiva, y después aparecen el resto de los elementos que están en la parte superior. Bueno, vamos a continuar ahora con estos temas. Entonces dice aquí, entendemos que la mónada empieza en el mundo más elevado, cosa que ya habíamos analizado también anteriormente. Bueno, y así sucesivamente en las 3 esferas, lo que hace un total de 91 existencias como minerales. ¿Es esto correcto? Pregunta. Y sigue haciendo cuentas el señor Hume. Dice entonces, si sucesivamente estamos haciendo estas gestaciones hasta terminar las rondas, los ciclos, los círculos, los globos, etcétera, empieza a hacer sus cuentas y entonces sumando, dice, sucesivamente son 3 esferas, lo que hace un total de 91 existencias como minerales. ¿Es esto correcto? Si lo es, ¿qué grupos son los que debemos computar en el reino mineral? Y además, pregúntase, ¿cómo pasa la mónada de una estructura a otra? En el caso de las invegetalizaciones y encarnaciones, la planta y el animal mueren, pero hasta donde se nos alcanza, el mineral no muere. Por lo tanto, ¿cómo pasa la mónada en la primera ronda de una inmetalización, que así se llama lo que ocurre en el mundo mineral, a otra? Tenemos aquí 3 conceptos nuevos que es necesario aclarar. La inmetalización, que de alguna manera es entonces como se sumerge en esta primera vida mineral. Luego tenemos la parte de invegetalizaciones, ya estamos en el reino vegetal, y luego ya son encarnaciones en el reino animal y posteriormente también en el humano. Bueno, entonces, todo esto está preguntando ¿tiene cada molécula mineral separada una mónada o solo la tienen aquellos grupos de moléculas donde se observa una clara estructura, como el caso de los cristales? Todo esto está preguntando Hume, muy interesado en lo que el maestro está explicando. Si nosotros vemos a estas alturas, ya que estamos en la carta 15, en la carta 14-15, empezamos a observar que hay diferencias entre las preguntas que hace Sinnett y las preguntas que hace Hume. Sabemos que Hume es un scholar, es un hombre muy preparado, pertenece a diferentes asociaciones que en la época victoriana eran muy importantes respecto al estudio de la vida. Él era un biólogo prominente, un prominente estudioso, un ornitólogo famoso. Entonces, claro, por eso hace preguntas mucho más técnicas al maestro. Vamos a ver aquí un poco lo que se está preguntando, pero a la luz de algo más contemporáneo. Aquí está mencionando la cristalización. Dice, ¿tiene cada molécula mineral separada una mónada? ¿O solo la tienen aquellos grupos de moléculas donde se observa una clara estructura, como el caso de los cristales? Y aquí ponemos, los cristales son materiales cuyos constituyentes, átomos, moléculas o iones, se empaquetan de un modo regular y periódico, formándose una estructura microscópica y ordenada. Esto es un cristal, una congregación de átomos o una congregación de moléculas o una congregación de iones que tienen una equidistancia especial y por lo tanto tienen una estructura que se considera como una estructura ordenada. Eso se llama un cristal. Ahora, las deformaciones de los cristales. Se habla de los vacantes o la vacancia por ejemplo, de cloruro de sodio, que es la sal, presenta efectos al azar traducidos en una vacancia. El efecto vacante alude a un átomo que se encuentra normalmente en la red cristalina y deja de estarlo, dejando así un espacio vacío. Es decir, cuando un átomo de aquí se sale, se queda un espacio vacío y esto es lo que se llama vacante. Cuando hay una vacancia, porque en una estructura de cristal alguno de los átomos ha salido, entonces esta red cristalina deja de estarlo,
dejando el espacio vacío, provocando que los planos atómicos lindantes al hueco tengan una leve distorsión de compresión, es decir, se afecta la estructura visualmente hablando una vez que el átomo ha salido. La salida del átomo afecta la estructura y el ingreso del átomo suplente regresaría nuevamente a la estructura que se llama ordenada. El átomo intersticial, el que no está dentro ni fuera, está en el intersticio. Cuando un átomo extra se introduce en un lugar de la estructura cristalina donde no se encuentra normalmente, este átomo sustitucional, que así se le llama, cuando se sustituye un átomo de la estructura cristalina por otro, se debe tomar en cuenta que el radio del átomo no debe ser diferente a un 15%, ya sea mayor o menor proporción a lo que podrían ocurrir perturbaciones en el material. Bueno, lo que estamos viendo acá es lo que ya se ve en muchas de las teorías generales de sistemas que fueron expresadas hasta más o menos los años 50 en el 49 por von Bertalanffy y algunos otros autores, en donde estamos hablando ya de estas estructuras que son visibles gracias a los experimentos de Wilkins. Como recordamos, Wilkins tenía cierto parentesco con muchos de los sabios anteriores, con Lamarck y todos ellos. Era como un conglomerado de personas que sabían demasiado de estas ciencias y que muchas de ellas se reunían en Gran Bretaña debido al acopio que hizo Gran Bretaña de todo esto durante la época victoriana. Bueno, pues tenemos aquí lo que está preguntando este hombre y por qué lo está preguntando. Vamos otra vez a la pregunta. ¿Tiene cada molécula mineral, hablando del reino mineral, separada, cada molécula mineral separada, una mónada? ¿O solo la tienen aquellos grupos de moléculas donde se observa una clara estructura? Está diciendo ¿puede haber una mónada solo cuando esto está así de bonito y perfecto y con espacios equidistantes, es decir, con una estructura ordenada? O cuando esto es desordenado, a lo mejor no hay mónada, es lo que está preguntando. Por eso había que hacer la explicación esta. Pero resulta que esta estructura ordenada de pronto pierde átomos. Se presentan fenómenos vacantes o a veces los átomos están en el intersticio y pueden volver otra vez al punto que han abandonado. O a veces hay un nuevo átomo que sustituye, en cuyo caso entonces esto regresa, por lo tanto la pregunta no tiene sentido, por lo menos no a lo que podemos conocer ahora en bioquímica. Bueno, estos son los movimientos ordenados y entonces cada vez que hay un desorden se presenta una imagen como esta que les puse aquí en rojo. ¿Qué significa la imagen que puse en rojo? Que como se altera la forma, hay estudios en donde dicen que esta alteración de la forma modifica de tal manera la estructura que la llegada del nuevo átomo y la conformación del nuevo orden ya provocaría un cambio, es decir, una mutación. Entonces, a mayor densidad en estas formas, les llamamos sólidos. ¿Cuáles son las mutaciones aquí importantes? Pues la agregación de muchos átomos va a producir entonces una mayor solidez, una mayor densidad. La mayor dispersión atómica va a producir entonces una menor densidad. Entonces, la mayor densidad se llama físicamente sólida, la densidad intermedia líquida, y la mucho menor la llamamos gas, por lo menos visualmente. Los cambios en densidad permiten más libertad espiritual, es decir, mientras menos comprimida esté la forma atómica, las estructuras ordenadas, por muy ordenadas que estén, si están muy comprimidas, hay menos libertad para la mónada. Y viceversa. Entonces los minerales tienen densidad mayor, los vegetales animales tienen menor, etcétera, etcétera. Abajo dice, la diferencia en densidad trabajada en la objetividad establece que lo que va a dirigir el mundo de los efectos en la subjetividad. La diferencia en densidad trabajada en la objetividad establece lo que va a dirigir al mundo de los efectos en la subjetividad, porque se supone que en el mundo de los efectos, en el mundo subjetivo, se van de alguna manera a computar las experiencias recibidas por la mónada en la estructura mineral y se van a agregar a este receptorio importante de experiencias que representan todos los globos subjetivos. Bueno, y ahora un poco en relación al radio, en relación a otras de las preguntas. Cuando este periodo de tiempo ha pasado, el progreso evolucionario de cierto tipo es detenido, a saber, la disponibilidad de entrada al reino humano. Este es el caso de conexión con la tercera clase de mónadas, que son llamadas de la siguiente manera. Los rezagados, las mónadas retrasadas y que a causa de los impedimentos kármicos no alcanzaron el estado humano durante el ciclo o la ronda. Esto lo vamos a tratar de usar para explicar cosas que vienen un poco más adelante y que de alguna manera son múltiplos de la famosa estructura microscópica ordenada. En el desorden van a pasar muchas cosas
Y dentro de este desorden, cuando la estructura supuestamente o parecida de cristal no tiene la consistencia necesaria, la duración necesaria y el aporte evolutivo necesario, entonces entraría en este proceso de repetir el año o por lo menos de lentificar el proceso de evolución que requiere. Bueno, esto es entonces un poco de lo que hay actualmente en relación a lo que aquí se está preguntando y aquí se está contestando. Bueno, toda es una pregunta enorme, una muy larga que le están haciendo al maestro. Vamos a ver lo que el maestro contesta. Si en nuestra sarta de mundos la mónada empieza en el globo A de la serie descendente y pasando a través de todas las evoluciones preliminares y combinaciones de los tres primeros reinos, se encuentra envuelta en su primera forma mineral, en lo que llamo raza cuando hablo del hombre y que podemos denominar grupos en general de la clase I, solo que pasa a través de 7 en lugar de 13 esferas, incluso omitiendo los mundos de resultados intermedios. Después de haber pasado a través de sus 7 grandes grados de inmetalización, que vimos que cada vez que se sumerge en un nuevo espacio en las rondas minerales, se le llama inmetalización. Y pone entre paréntesis aquí Barker probablemente una buena palabra esta, inmetalización, con sus ramificaciones septenarias. La mónada da nacimiento al reino vegetal y pasa al siguiente planeta, que sería en este caso el planeta B. Tenemos entonces aquí las partes despiertas, que son los mundos objetivos, las partes dormidas que ya están preprogramadas, y entonces en la primera forma mineral que está dormida pasa a la objetividad, luego tiene su ciclo subjetivo, después lo que sigue, en caso de que haya existido la evolución necesaria, pasa a la objetividad, pasa nuevamente a la subjetividad con las experiencias adquiridas, es decir, con los cambios, y los cambios estarían representados por esta forma. Este es el proceso de cambio cuando todo se vuelve a agitar para que después de esta agitación se agreguen o se desagreguen los átomos necesarios que van a producir el cambio, y así pasamos de despierto, dormido, y aquí tenemos un ejemplo en donde este espacio ya está en despierto, es decir, está viviendo en la objetividad, esperando que cuando termine el ciclo pase a la subjetividad y dé espacio a los siguientes, a eso le pusimos rodillo del tiempo. Bueno, es lo que está aquí preguntando el maestro. Tal como usted lo ve ahora, a excepción hecha de las cifras, los geólogos de ustedes dividen, dice el maestro, creo, las rocas en 3 grandes grupos, hablando otra vez del reino mineral. Rocas areniscas, graníticas y calizas, o sea, sedimentarias, ígneas y orgánicas, pone otras palabras. Según sus características físicas, igual que los psicólogos y los espiritistas dividen al hombre en una trinidad en cuerpo, alma y espíritu, así es como se hizo esa división. Nuestro método es totalmente diferente, dice el maestro. Clasificamos los minerales y también a los demás reinos según sus propiedades ocultas, es decir, sobre todas las partes que están aquí dormidas de los ciclos que cuando pasan a la objetividad, acompañan a la objetividad, pero no son de alguna manera percibidos por los sentidos físicos. Es decir, según la proporción relativa de los 7 principios universales que contienen. Y aquí nos da una clave. Cuando hablamos de los principios ocultos, estamos hablando de los 7 principios. Cuando hablamos de los principios objetivos, estamos hablando solamente de lo que pueden captar los sentidos, es decir, toda la parte que tiene que ver con el mundo físico. Siento tener que negarme, pero no puedo. No estoy autorizado a contestar su pregunta, todo lo que preguntó. Sin embargo, para facilitarle una cuestión de simple nomenclatura, le aconsejaría que estudiara a fondo los 7 principios en el hombre y separara entonces correlativamente los 7 grandes grupos de minerales. Como sabemos, esto es 1882 y años después se escribe el libro de El hombre y sus principios, que por Annie Besant, en donde puede ser contestado con muchísimo mayor facilidad todo lo que aquí está comentando el maestro. Vamos a ver un poco más de este lado. Ahora vamos a ver cómo se ve hoy toda la parte que tiene que ver con lo que en aquel entonces el maestro dijo, que se dividían en rocas areniscas, graníticas y calizas, y que él de alguna manera tradujo a lo que serían sedimentos, ígneos y orgánicos. Bueno, de este lado entonces tenemos lo que es la clasificación más moderna de este asunto. Los elementos nativos, que así se llaman ya de manera contemporánea a estos productos, son los que se encuentran en la naturaleza en estado puro. Se les llama elementos nativos. Se dividen en metálicos y no metálicos. Y con eso entendemos por qué los maestros estaban llamando inmetalización. Son entonces metálicos y no metálicos y están conectados por una clase de transición de los semimetales, que se le llama actualmente como estados de transición.
Vamos con los metálicos, son los más comunes y forman tres grupos. El grupo del oro, plata, cobre y plomo. Serían los 4 grupos de los metalizados. Los elementos de este grupo pertenecen a la misma familia en la clasificación periódica de elementos. Por lo tanto, sus átomos tienen propiedades químicas semejantes y todos son lo suficientemente inertes como para encontrarse en un estado elemental de la naturaleza. Noten que esta prosa ya es una prosa muy contemporánea. Estamos hablando ya de los años 90, 2000, 2010, 2012. Por lo tanto, se habla de la tabla periódica que no existía en aquel entonces todavía y que iba a ser paulatinamente hecha por Bohr y algunos otros químicos, muchos de ellos con ayuda de la actividad clarividente de Leadbeater y de Annie Besant, como ellos también lo comentan en algunas conferencias o incluso en algunas de las obras. Incluso van comparando lo que es el peso atómico que van descubriendo los químicos y el peso atómico que ellos deducen a través de las actividades clarividentes. Regresando de este lado a ver con más modernidad un poco y entender lo que está diciendo el maestro, dice las propiedades similares de este grupo de minerales provienen de su estructura común. Por eso son blandos, maleables, dúctiles y séctiles. Además, todos son buenos conductores del calor y de la electricidad. Tienen brillo metálico y factura astillosa con puntos de fusión bajo. Ojo, esto no es ocultismo, esto es lo que dice la ciencia contemporánea en relación a los minerales. Porque si nos pasamos de este lado, sabemos entonces que son conductores porque la electricidad corre a través entonces de los mundos sutiles de la parte astral, es decir, del doble etérico del producto, que en este caso es un conductor, pero la verdadera electricidad no corre a través del conductor, sino a través de su doble etérico. Por cierto, hay toda una disertación acerca de por qué el doble etérico se llama doble etérico. La persona que lo cambió fue Annie Besant porque aludió en una conferencia que ya se utilizaba los términos de Stula Sarira y Linga Sarira de diferentes formas y causaba muchos problemas para los estudiantes de entender esto. Entonces le pareció como más apropiado dar una definición más occidental, porque los estudiantes occidentales tenían problemas para entenderlo. Y entonces hizo una definición occidental como se hacen en Occidente. Y dijo, es un doble porque es un doble del cuerpo, es cierto, y es etérico porque no pertenece al campo físico visual, y entonces por eso se llamó del doble etérico. Hay toda una historia, si quieren ustedes observarla, para poder entonces occidentalizar la descripción de lo que es el Linga Sarira, que en realidad el Linga Sarira es bastante complejo, pero bueno, en relación a lo que se está describiendo acá, nos pueden ayudar más esas definiciones. Estas propiedades son consecuencia de los enlaces metálicos y todos pertenecen al sistema cúbico, por lo que tienen densidades muy elevadas, los metales. El grupo del platino, que es paladio, iridio y osmio, este grupo de metales son más duros y tienen puntos de fusión más elevados que los metales del grupo del oro. El grupo del hierro, que está el ferroníquel, los metales de este grupo son isométricos e incluyen hierro puro, fierro, que se presenta raramente en la superficie de la Tierra y que tiene 2 especies de ferroníquel. Bueno, estas son entonces las descripciones que se hacen modernamente para poder entender entonces lo que es la inmetalización, cuando recién entonces está entrando de alguna manera la mónada a vivir todo este tipo de transformaciones. Bueno, y aquí más cosas sobre este tema porque es muy importante. Dice, la alquimia nos enseña también que los elementos son mutuamente convertibles y cómo se llega a predominar sobre los demás, y de ahí la sustancia que generan los metales. Los 4 elementos fueron dichos en sentido figurado como fuego, aire, agua y tierra, y sus cualidades son cuádruples: caliente, o sea, calor, frío, humedad y sequedad. Bueno, esto ya es conocimiento alquímico, también del siglo XVII, del siglo XVIII, y está como a caballo entre toda la parte ocultista y la parte, digamos, entre la parte noumenal y la fenomenal. 2 son imponderables y 2 pesados. Las sustancias de todos los metales, la sustancia clásica es el mercurio viviente. Como se distingue del mercurio, a esta naturaleza se añadió azufre y también sal. Y estas 3 cosas digeridas juntas y coaguladas. Los principios minerales son mercurio vivo y azufre. Seguimos hablando de alquimia. De esto se generan todos los metales y minerales, es decir, hay un principio inicial a partir del cual se empieza la diferenciación. Y en este estamos hablando entonces de que se generan todos con el mercurio vivo y el azufre, de los cuales hay muchas especies que poseen naturalezas diversas. El oro es un cuerpo perfecto, el mercurio puro rojo claro y el azufre puro fijo rojo incombustible. Y aquí tenemos el premium ens, porque los ens es un concepto de Paracelso, que también era un excelente
alquimista. Y tenemos azufre, mercurio y sal, y aquí tenemos entonces el metal perfecto que sería el oro. La primera dificultad con la que tropezamos fue la de identificación de las formas vistas al examinar los gases. Nos fue preciso proceder por tanteos. Una de las formas observadas en el aire era semejante al doble de pesas de gimnasio. Aquí estamos hablando ya de lo que Leadbeater y Besant vieron en su famosa química oculta. Y ellos dicen que empezaron a identificar todo a través de la actividad clarividente, pero tuvieron algunos problemas con los gases. Entonces la examinamos por composición de nuestros toscos bosquejos y contamos los átomos, una vez que fuimos vistos, cuyo número dividido por 18, el de los subtérrimos átomos de hidrógeno, nos dio el peso atómico. De esa división sacaron los pesos atómicos y luego empezaron a, se supone, esta información que ellos comentaban fue vista por los químicos y fueron de alguna manera ayudados a sacar los pesos atómicos prácticamente de toda la tabla periódica. Bueno, manual de ocultismo en cuanto a la naturaleza de los signos de fuego tienen la relación con la electricidad, el calor y otros fenómenos. Esto es para complementar esta zona de aquí, que están usando los alquimistas respecto a la manipulación o inmetalización de la que se está hablando en esta carta. Bueno, los signos de aire están relacionados con la agencia humana, fenómenos atmosféricos, efectos gaseosos. Los signos tienen relación con las fases pasionales y del ser humano y de la vida, y el elemento acuoso, como a inflamar aceites, gasolina, etcétera. Los signos terrestres tienen relación con desastres mineros, asuntos relacionados con la tierra. Bueno, estos son en los manuales, en el libro de Manual del Ocultismo, para tratar de ver entonces cómo se traducen desde el punto de vista de los globos objetivos algunas de las condiciones con las que tenemos que lidiar a diario y con las que tienen que lidiar todos los reinos para producir los efectos, es decir, para producir en los globos los globos subjetivos la condensación de la experiencia vivida en este plan. Bueno, por ejemplo, el grupo de sedimentarios, y esto es muy importante, los sedimentarios correspondería químicamente hablando al cuerpo compuesto del hombre o su primer principio. Todo lo que se ría como los sedimentos serían similares a lo que es el primer principio humano. El grupo orgánico correspondería al segundo principio ojiva, algunos lo llaman tercero. Debe usted ejercitar su propia intuición, le dice el maestro, en esto. Así podría también intuir ciertas verdades incluso en lo referente a sus propiedades. Estoy más que deseoso de ayudarle, pero las cosas tienen que ser divulgadas gradualmente. O sea, no haga preguntas tan complicadas ni preguntas que impliquen como diferentes grados de conocimiento. Voy a repetir entonces lo que dice el maestro. Por ejemplo, el grupo de los sedimentarios, acuérdense que aquí el maestro está hablando de cómo ve él que se dividen de acuerdo a aquí vamos a ver esta parte. Como usted lo ve ahora, a excepción de los geólogos de ustedes, dividen, pone creo, las rocas en grandes grupos, las areniscas, granísticas y calizas, y luego él corrige, que serían, por ejemplo, las rocas areniscas serían sedimentarias, ígneas y orgánicas. Esta es la corrección que el maestro hace de la clasificación de aquel entonces. Por eso estoy haciendo esta como modernización de la forma como se ven los minerales. Y ahora el maestro continúa. Por ejemplo, el grupo de sedimentarios, del cual él ya había corregido la descripción de los geólogos de la época, correspondería químicamente hablando al cuerpo compuesto del hombre, o sea, su primer principio. El sedimento, desde el punto de vista mineral, corresponde al primer principio humano. El grupo orgánico correspondería al segundo principio ojiva, aunque él corrige que algunos lo ponen en el tercero. Algunos como quién, pues como las últimas clases que dio HPV, que este es uno de los esquemas que estuvieron ahí, y entonces aparece el huevo áureo y efectivamente aquí aparece en el tercero el jiva con el kama prana, como está comentando el maestro. De algunos que hacen una clasificación diferente, pero da igual. Lo importante es que podamos ver en marcos ascendentes o descendentes las diferentes formas que se van a mezclar y que van a ir evolucionando paulatinamente. Debe usted ejercitar su propia intuición. Cuando llega a este punto, el maestro dice, a ver, por favor, ejercite su propia intuición en esto. Así podrá también intuir ciertas verdades, incluso en lo referente a las propiedades. Estoy más que deseoso de ayudarle, pero las cosas tienen que ser divulgadas gradualmente. Aquí lo que le dice a Hume es que tiene entonces que ejercitar su intuición, porque no le puede contestar todo. Y entonces que él le puede dar tips, le puede dar claves para que a través de la intuición él pueda ir de alguna manera desdoblando estas cosas. Sigue el maestro. Por ósmosis oculta, la planta y el animal abandonan sus caparazones, porque acuérdense que también preguntó que cómo pasaban de un reino a otro. Y él dice, por ósmosis oculta.
La planta y el animal abandonan sus caparazones cuando la vida se extingue, cuando termina su periodo. Lo mismo hace el mineral, solo que a intervalos mucho más largos, ya que su cuerpo rocoso es más resistente. El mineral muere al final de cada ciclo manvantárico o al término de una ronda, como usted lo llamaría, dice. Esto se explica en la carta que estoy preparando para usted después. Vamos a ver la ósmosis, bueno, ya todo el mundo la conoce, es el paso de un líquido a través de una membrana semipermeable de un lugar de menor concentración de solutos a un lugar de mayor concentración de solutos. Es decir, si ponemos de este lado más solutos y de este y los solutos no pueden atravesar, lo único que puede atravesar es el agua. Entonces lo que sucede es que para volver otra vez al orden, al orden molecular, parte del agua de aquí pasa hacia allá. Eso es la ósmosis. Entonces, esta es la ósmosis objetiva. Ahora, también tenemos el tema de decantación para entender un poco lo que es el sedimento. La sedimentación, entonces, es que cuando todos estos están bien distribuidos por gravedad, caen los solutos y entonces aparecen en la parte baja y se separan también del líquido. Entonces, a esto se le llama decantación y esta es la famosa ósmosis. Son dos procesos que está entonces aquí explicando el maestro. Regresamos de este lado a la carta. Dice, por ósmosis, que no es la ósmosis esta, sino por una ósmosis oculta, la planta y el animal abandonan sus caparazones cuando la vida se extingue. La planta y el animal abandonan sus caparazones cuando la vida se extingue. Lo mismo hace el mineral, solo que a intervalos más largos, ya que su cuerpo rocoso es más resistente. El mineral muere al final de cada ciclo manvantárico, es decir, termina su ciclo. Cuando habla de muere, suponemos que se está refiriendo a que regresa a la subjetividad, es decir, regresa a este espacio. Y cuando eso sucede, o sea, cuando termina, cuando queda otra vez en stand-by, es decir, cuando queda dormido de alguna manera, entonces equivaldría a que cuando él muere, el mineral muere al final de cada ciclo manvantárico, es decir, cada ciclo de manifestación o al término de una ronda, como usted lo llamaría. Esto se explica en la carta que estoy preparando para usted. Bueno, esta es un poco la explicación. El sedimento es un conjunto de partículas sólidas que queda depositado en el fondo de un recipiente que contiene un líquido y que para el caso de los océanos no sé si les agregué eso para explicarles por qué los océanos no se hunden. Creo que no lo agregué, pero bueno, en el océano hay una enorme cantidad de sedimentos en la parte baja porque funcionan casi como impermeable para que el agua no pueda ser absorbida por la parte rocosa interna de la Tierra y entonces se pueda mantener el agua por encima. Entonces el sedimento tiene una enorme función desde el punto de vista químico, pero también desde el punto de vista oculto, porque al final de cuentas las cualidades químicas visibles y objetivas parten de las cualidades subjetivas que son inyectadas o puestas en práctica a través de los productos que en el mundo fenomenal observamos. Bueno, entonces, como usted lo llamaría, cada molécula es parte de la vida universal. Con esto contesta lo que estaba diciendo él, si una molécula cuando no está muy simétrica, ya no tiene ahí mónada. Dice, a ver, todas las moléculas, todas son parte de la vida universal. Aquí está contestando el maestro entonces las múltiples preguntas que estaba haciendo Hume. El alma del hombre, sus principios cuarto y quinto, no es más que un compuesto de las entidades desarrolladas en el reino inferior. La superabundancia o preponderancia de un compuesto sobre otro determinará a menudo los instintos y pasiones de un hombre. Ojo, la superabundancia o la preponderancia de un compuesto sobre otro determinará a menudo los instintos y pasiones de un hombre. Esto nos regresa a este sistema que habíamos observado. De alguna manera, entonces, los seres humanos entramos así, muy simétricos. Después empezamos a sacar y meter átomos y quedamos así, en un proceso en movimiento. Y luego de estas deformaciones empezamos a generar las necesidades de regresar otra vez al equilibrio. Pero mientras estas distorsiones ocurren, podemos presentar una superabundancia de productos que no estaban agregados en lo anterior, o una preponderancia, es decir, aunque sean menos, ahora son más importantes que otros. Y esto lo vamos a hacer a través de lo que pensamos, decimos y hacemos en la encarnación en la que estamos. Es decir, si ya nos jalamos hacia acá. De un compuesto sobre otro determinará a menudo los instintos y pasiones de un hombre, según haya trabajado estas cosas, a menos que éstas sean controladas por la influencia suavizadora y espiritualizadora de su sexto principio, de Buddhi.
a menos que la persona haya podido despertar a su yo superior y haya podido hacerle caso y haya podido utilizarlo en las diferentes interacciones que tiene en su actividad encarnada, esta suavización y espiritualización podrá corregir la superabundancia y la preponderancia mal hecha que pueda tener la vida objetiva de un sujeto a través de alguna encarnación. Observe, por favor, que nosotros llamamos ronda al gran ciclo que la mónada ha recorrido en el reino mineral, la cual, según entendemos, contiene 3 estaciones, 7, o mundos objetivos más o menos materiales. En cada una de estas estaciones, la mónada realiza lo que llamamos un anillo mundial, que incluye 7 inmetalizaciones, una en cada una de las 7 clases del reino. Si admite esto como nomenclatura correcta, toda esta es la pregunta 4 que hace Hume. Entonces, pregunta Hume, observe por favor que nosotros llamamos ronda al gran ciclo que la mónada ha recorrido en el reino mineral. ¿Y por qué lo aclara? Porque aquí el maestro había dicho ronda como le llaman ustedes. Bueno, entonces llamamos ronda al gran ciclo que la mónada ha recorrido en el reino mineral, la cual, según entendemos, contiene 3 estaciones, insiste en ese tema, 7, o mundos objetivos más o menos materiales. En cada una de estas estaciones, la mónada realiza lo que llamamos un anillo mundial, que incluye 7 inmetalizaciones, una de cada de las 7 clases de este reino. ¿Se admite esto como una nomenclatura correcta? Bueno, vamos de este lado nada más a esto que les puse acá. El estudio del mundo como el cerebro físico y etéreo se conviven en vehículos de conciencia. Tenemos que retroceder al desarrollo primitivo de la Ahamkara o yo embrionario. A la Ahamkara también se le llama en ocultismo yo embrionario, sobre todo antes de que salga a la luz. Estado que puede verse en los animales inferiores que nos rodean. Las vibraciones causadas por la impresión de los objetos externos se ponen en acción en el cerebro, se transmiten por este al cuerpo astral y se sienten por la conciencia como sensaciones, antes de que haya lazo alguno entre estas sensaciones, entre estas sensaciones y los objetos que las ocasionan. Lazos que constituyen una acción mental definida, una percepción. Cuando la percepción principia es, una conciencia del cerebro físico y etéreo como uno de sus vehículos, por cuyo medio se reúne a sabiendas el conocimiento del mundo. Bueno, aquí vamos a ver un tema muy interesante que viene más adelante, en relación a cómo la conciencia observa la realidad a través primero del cerebro físico, como dice aquí, y después se transmiten al cuerpo astral, y después llegan ya a la conciencia, que más adelante hablaremos un poco de ese tema. Bueno, contesta el maestro, creo que ello aumentará la confusión. Es decir, la última pregunta que acaba de hacer Hume, que es todo esto, porque está hablando entonces del anillo mundial, está hablando de cómo se relacionan los famosos 13 aspectos. Entonces el maestro contesta, creo que otra vez esto va a aumentar la confusión. Hemos convenido en llamar ronda al paso de una mónada desde el globo A al globo Z o G. Hemos convenido llamar ronda al paso de una mónada desde el globo A al globo Z o G, a través de su experiencia en todos y cada uno de los 4 reinos, a través de la experiencia de la mónada que ha tenido y acumulado en todos y cada uno de los 4 reinos, es decir, ya ha sido mineral, ha sido vegetal, ha sido animal y ahora ser humano, como miembro del reino débico. La expresión anillo mundial es correcta, dice el maestro. El maestro M, aconsejó insistentemente al señor Sinet que decidiera una nomenclatura antes de seguir adelante. Hasta la fecha se le han proporcionado a usted unos cuantos hechos aislados de contrabando y fraudulentamente, dice el maestro. Pero puesto que parece estar realmente y seriamente decidido a estudiar y a aprovechar nuestra filosofía, ya es hora de que empecemos a trabajar en serio. Y entonces se ve que pidió permiso al maestro para incrementar la cantidad de información que podía darle a Hume. El que nos veamos obligados a negar a nuestros amigos una exposición de las matemáticas superiores o divinas no es razón para que nos neguemos a enseñarles matemáticas más simples, es decir, aritmética. La mónada realiza, y aquí empieza toda la clase esta que van a ver, la mónada realiza no solamente anillos mundiales o 7 inmetalizaciones, invegetalizaciones o zoonizaciones y encarnaciones mayores. O sea, no solamente realiza eso. Así como el geólogo divide a la corteza terrestre en grandes divisiones, subdivisiones, compartimentos menores y zonas, el botánico divide sus plantas en órdenes, clases y especies, y el zoólogo,
agrupa a sus individuos en clases, órdenes y familias, del mismo modo que nosotros tenemos nuestras clasificaciones convencionales y nuestra nomenclatura. Pero además de resultar todo esto incomprensible para usted, tendría que escribirse volúmenes y más volúmenes sobre los famosos libros del QT para que entonces esto pudiera más o menos entenderse. Y bueno, los libros del QT ya sabemos lo que son, pero de todos modos aquí les hice una pequeña, un pequeño resumen. Sabemos que de ahí salen las estanzas del Xian, del libro del Xian, y por lo tanto entonces aquí tengo vamos a ver un poco. Según la tradición nagarjuna, recibió los libros en la paja paramita, la perfección de la sabiduría de los nagas, que fueron custodiados de que Buda los enseñó. Pertenecen al segundo giro de la rueda de Dharma, resultando en la filosofía madhyamika. El Abhatmasagra, el único sutra muy amplio conocido como la guirnalda de las flores en unión a la joya culminante, están incluidos en el tercer giro de la rueda del Dharma que resultó en la filosofía Yogacarya. El próximo grupo llamado Sutra, bueno, etcétera, etcétera, y esto nos va a llevar aquí a la división referente al Nirvana, relata el pasaje del Nirvana del Buda. El último grupo, los Tantras, es por supuesto ya el QT, el que se está hablando aquí. Y vamos a hablar un poco más del QT, me parece aquí, pero en realidad son temas que está tocando Isaka a través de las estancias del Xian. Y entonces aquí se está refiriendo el maestro, está diciendo, oiga, todo lo que está preguntando, pues de alguna manera tendríamos como que volver a extraerlos de estos libros sagrados que son los más antiguos que existen y que tienen mucho que ver con la gran instrucción que recibieron los humanos en el momento en el que fueron instruidos sobre todas las cosas que aparecen en los mundos sutiles. Entonces, pero además de resultar todo esto incomprensible para usted porque no lo va a entender, tendrían que escribirse volúmenes y más volúmenes sobre los libros del QT donde puedan entenderse las referencias que ahí se hacen. Los comentarios de estos libros son todavía más difíciles. Están llenos de los más abstrusos cálculos matemáticos, cuya clave en su mayor parte está únicamente en manos de nuestros adeptos más elevados, ya que exponiendo como lo hacen la infinitud de manifestaciones fenomenales en las proyecciones adicionales de la fuerza única, son además secretos. Por lo tanto, dudo que me sea permitido por ahora proporcionarle algo más que una mera idea unitaria y fundamental. De todos modos, haré lo que pueda. Bueno, pues es una manera muy directa de decirle, incluso aunque se los enseñara, usted no los entendería. Se utilizan matemáticas súper sofisticadas dentro de los comentarios que se hacen en estos libros, y entonces lo más que se puede hacer es una supersíntesis que esté adecuada a lo que un ser humano promedio puede comprender. Bueno, el Lama Tashi, el Tashilumpo Rinpoche contesta ciertas preguntas. En nuestro sistema toda descripción de los lugares es figurada. Cada nombre y palabra es velado intencionalmente y antes de dar a un estudiante alguna instrucción ulterior, él debe estudiar la manera de descifrar, comprender y aprender el término secreto, equivalente o el sinónimo, para así cada palabra de nuestro lenguaje religioso. El sistema hierático egipcio es un juego de niños si lo comparamos con la decriptación de nuestros enigmas sagrados. Incluso en los textos accesibles para las masas, cada frase tiene un significado dual, es decir, tiene una parte objetiva, que sería la letra muerta, y una parte subjetiva. Uno para el profano y otro para quienes han recibido las claves para poder interpretar los archivos. Entonces, aquí nos da idea de que todas las obras importantes entonces tienen diferentes grados de profundidad que no están velados y las palabras comunes y corrientes en realidad son como claves a través de las cuales se puede mandar un mensaje a las grandes masas, como dice acá, pero simultáneamente se manda un mensaje a las personas que logran descifrarlos. Los libros de QT son los tantras budistas tibetanos compuestos por más de 100 obras individuales, reunidas en algunos 20 volúmenes. La tradición tibetana los estima sumamente por considerarlos como las más elevadas enseñanzas de Buda, motivo por el cual su acceso estaba limitado y los profanos no conocían los contenidos. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a estos libros del QT? Que en verdad a menudo parecen ser una jeringosa incoherente, ya lo aclaró el maestro. En algunas escuelas de la tradición budista, un libro atribuido al próximo Buda, Maitreya, se emplea como puente para entender los tantras de los libros del QT, porque proporcionan lo que se considera como una base doctrinal o filosófica. Este libro particular es el Ratnagotra Vibhaga o Uttara Tantra,
De manera análoga, HPB comienza la doctrina secreta pidiendo a sus lectores que lean detenidamente las tres proposiciones fundamentales porque forman la base doctrinal y filosófica necesaria para entender las estancias del famoso libro del Cian. Resulta que la posición doctrinal o filosófica del mencionado libro de Maitreya es la más próxima entre los libros conocidos a las proposiciones de la doctrina secreta. Entonces, lo que hace el asunto aún más interesante es un pasaje enigmático de una carta que Blavatsky escribió a Sinet relativo a la doctrina secreta. Ahí ella conecta un libro secreto de Maitreya Buda con el libro del Cian. Conecta al libro secreto de Maitreya Buda con el libro del Cian. Y dice, acabo de terminar un enorme capítulo introductivo o preámbulo, prólogo, o cualquier nombre que quieras darle, para mostrar al lector que el texto en sí, cada sección, empezando con una página de traducción del libro del Cian y del libro secreto de Maitreya Buda, Champi Chaos Naga, en prosa, son los 5 libros de versos conocidos que son un velo, no es una ficción, aunque de esto no se deduzca claramente cuál relación existía entre el libro del Cian y el libro secreto de Maitreya. No es una coincidencia que la posición doctrinal de un libro conocido de Maitreya coincida con las proposiciones fundamentales de la doctrina secreta y que estas enseñanzas se empleen como preliminares necesarios para entender respectivamente los libros públicos del QT, los tantras tibetanos budistas y el primer volumen de los comentarios secretos del QT o famoso libro del Cian. Bueno, pues dejo esto entonces para que lo podamos analizar ustedes en las logias y puedan observar entonces la vinculación de lo que el maestro estaba diciendo aquí. Vamos a leer otra vez lo que dice el maestro para entender entonces por qué dijo lo que dijo. Dice, la mónada realiza no solamente anillos mundiales, como ya lo dijo, o 7 inmetalizaciones, invegetalizaciones, ozonizaciones y encarnaciones mayores. Bueno, una infinidad de subanillos o giros subordinados todos en series de 7. Así como el geólogo divide la corteza terrestre en grandes divisiones y subdivisiones, compartimentos menores y zonas, el botánico divide las plantas en órdenes, clases y especies, el zoólogo también en clases, órdenes y familias, del mismo modo que nosotros tenemos nuestras clasificaciones convencionales y nuestra nomenclatura. Pero además de resultar todo esto incomprensible para usted, tendrían que escribirse volúmenes y más volúmenes sobre los libros del QT y otros para poder hacer comprensible esto. Los comentarios de estos libros son todavía más difíciles. Están llenos de los más abstrusos cálculos matemáticos, cuya clave en su mayor parte solamente la entienden los adeptos y las personas que pueden tener acceso a ello. Es lo que está diciendo aquí el maestro. Y entonces aquí estamos viendo por qué. Pero también aquí se devela una parte muy importante del libro del Cian con el libro secreto de Maitreya Buda. Y lo que nos hacen saber es que hay una enorme coincidencia entre lo que son las 3 proposiciones fundamentales que trabaja la teosofía. Bueno, Blavatsky afirmó que este y otros manuscritos estaban a salvo de los profanos por una fraternidad oculta integrada por iniciados, y el original, según Elena, está escrito en Censar, un lenguaje sagrado intergaláctico. Aquí está lo que ella escribió. Esta primera entrega de las doctrinas esotéricas se basa en estrofas que son registros de un pueblo desconocido a la etnología. Se afirma que todo está escrito en una lengua ausente de la nomenclatura de las lenguas y dialectos con los que está familiarizada la filología. Se dice que emanan de una fuente repudiada por la ciencia, ocultismo, y por último, que se ofrece a través de una agencia incesantemente desacreditada ante el mundo por todos los que odian las verdades desagradables o tienen una afición especial para defender la propia. Esto que dice es muy fuerte. Por lo tanto, el rechazo de estas enseñanzas puede ser esperado y debe ser aceptado de antemano. Nadie que se piensa a sí mismo como un erudito en cualquier departamento de la ciencia exacta se permitiría considerar estas enseñanzas en serio, por desgracia. Bueno, esta es una declaración de Blavatsky respecto a lo que aquí el maestro le está poniendo un límite a las cosas que puede revelar a Hume. Y además, con esta última parte de Blavatsky, comenta que aunque fuesen reveladas, pues realmente no transformarían la cabeza de Hume, que ya era un científico probado y erudito y aclamado y reconocido. Bueno, continuamos. Y aquí vienen algunas cosas del QT, que tiene cosas pues, muy interesantes. Esta es de la enciclopedia, de Theosophical Encyclopedia, que es una obra maravillosa, está muy bien hecha y tiene algunas definiciones muy importantes. Y tiene algunas de las conversaciones que hace el maestro Kotomi, cuando escribió otra vez que estos volúmenes, entonces, que pertenecen a los libros del QT, que son comentarios, entonces, que con una matemática obstrusa, lo mismo que habíamos leído, cálculos de las llaves, entonces, que, etcétera, todo lo que leímos,
Aquí lo captura esta enciclopedia y luego hace una referencia a algunas de las cosas del libro 4 del QT, que tiene que ver con las leyes de los upasanas, que son los discípulos, y las cualificaciones que se esperan tener en un chela regular. Entonces, primero es una salud física perfecta. Eso dice el libro 4 del QT en el capítulo de las leyes a los upasanas o discípulos. Dice, lo primero que tiene que hacer es mantenerse en un estado de salud perfecto. El segundo, entonces, tiene que tener una especie de pureza mental para no estar haciendo tonterías o diciendo, pensando cosas fuera de lugar. Luego, entonces, tiene que luchar contra su selfishness, con un propósito universal de caridad y piedad hacia todos los seres vivos. Tiene que tener entonces una adhesión a la verdad y a las leyes del karma, y etcétera, etcétera. Aquí vienen todos ellos y los quieren ustedes consultar porque es muy interesante. Y aquí viene entonces prácticamente toda la historia. Y ya en las logias, si quieren hacer una traducción de esto, es muy interesante y todo concluye o llega a la parte final en el comentario que hace el maestro en esta carta. Bueno, entendemos que una mónada realiza análogamente una ronda completa cada uno de los otros 6 reinos de los que usted habla, deteniéndose en cada una de las 3 estaciones para pasar allí un anillo mundial de 7 vidas, una vida en cada una de las 7 clases de las que se divide cada uno de los dichos reinos. ¿Es esto correcto? Y si es así, ¿no nos indicaría las 7 clases de estos reinos? Vuelve a preguntar otra vez Hume. Sí, por reinos quiere indicar los 7 reinos o regiones de la Tierra, yo no veo cómo podrían querer decir otra cosa. Entonces la pregunta está contestada en mi respuesta en la pregunta número 2, porque ya lo había contestado. ¿Se acuerdan que la respuesta número 2, que estaba por aquí, el maestro ya había comentado acá, que por debajo del hombre hay 3 reinos en la región objetiva? 2 de los 3 primeros nadie más que un iniciado podría concebirlos. El tercero es el reino interior, bajo la corteza terrestre, del cual podríamos nombrar, pero tendríamos dificultades para describir. Estos 7 reinos están precipitados por numerosos estados y combinaciones septenarias. Esto es lo que el maestro ya había contestado. Entonces, si está hablando de eso, si es así, los 5 están ya enumerados, los 2 primeros están relacionados, al igual que el tercero, en la evolución de los elementales y el reino inferior. Bueno, entonces, si por reinos quiere decir los 7 reinos o regiones de la Tierra, no veo cómo puede ser otra cosa. Entonces, la pregunta ya se contestó en la respuesta a la pregunta 2. Y si es así, entonces 5 de los 7 están ya enumerados. Los 2 primeros están relacionados, al igual que el tercero, con la evolución de los elementales y del reino inferior. Entonces vamos a leer esto otra vez con calma, porque ven ustedes que en la parte número 2 ya lo había comentado el maestro. Dice, por debajo del hombre hay 3 reinos en la región objetiva y 3 en la subjetiva, que con el hombre constituyen un septenario. 2 de los 3 primeros, nadie más que un iniciado podría concebirlos, entenderlos. El tercero es el reino interior, bajo la corteza terrestre, el cual podríamos nombrar, pero tendríamos dificultades para describirlo. Estos 7 reinos están precedidos por otros numerosos estados y combinaciones. Eso es lo que ya había dicho el maestro. Entonces, como ya lo había dicho, dice aquí, si por reinos quiere decir, la pregunta está contestada en la pregunta número 2. Y si es así, entonces 5 de esos 7 ya están enumerados. Los 2 primeros están relacionados, al igual que el tercero, con la evolución de los elementales y el reino inferior. Esos 2 de los primeros, ya había comentado en la pregunta número 2 que no los entendería si se los explica, pero aquí le da un adelanto. Al igual que el tercero, están vinculados a la evolución de los elementales y a la evolución del reino inferior. Si estamos en lo cierto, y aquí empiezan cosas muy interesantes, las existencias totales anteriores al periodo humano suman 637, porque seguía siendo este tipo de matemáticas. ¿Es exacto? O bien hay 7 existencias en cada clase de cada reino, en cuyo caso eran 4.457, 59, o bien cuáles son las cifras totales o cómo se dividen. Un punto más todavía, en estos reinos inferiores es invariable, por así decirlo, el número de vidas o varía. Y si varía, ¿cómo y por qué y en qué límites? Vean ustedes lo que preguntaba el Hume. Al no estarme permitido proporcionarle la verdad completa o divulgar el número de fracciones aisladas, no puedo satisfacerle dándole un número total. Tenga la seguridad, mi querido hermano, que para aquel que no busca convertirse en un ocultista práctico, y aquí le tira durísimo, para aquel que no busca convertirse en un ocultista práctico, de ahí entonces la cita que hicimos de Blavatsky, que es escuchar y analizar como si fuera algo folclórico, pero después seguir en lo mismo. Entonces, este conocimiento es para quien sí quiere convertirse en un ocultista práctico.
Y usted no. Estos números carecen de importancia. Incluso a nuestros chelas superiores les son negados estos pormenores hasta el momento de su iniciación en el adeptado. Estas cifras, como ya le he dicho, están entrelazadas con modo tal que los profundos misterios psicológicos que divulgar la clave equivaldría a poner en el centro del poder al alcance de todo hombre inteligente que leyera su libro. Todo lo que puedo decirles es que dentro del Manvantara solar, el número de existencias o actividades vitales de la mónada es fijo. El número de actividades y existencias de la mónada es fijo. No es como él pensaba, que a veces más y menos. Pero existen variaciones locales de número en los sistemas menores, en los mundos individuales, en las rondas y en los anillos mundiales, según cada circunstancia. Bueno, aquí estaba la respuesta entonces de la pregunta 2 para poderla asociar a lo que está contestando el maestro. Y por lo que a esto respecta, recuerde también que las personalidades humanas son aniquiladas a menudo, mientras que las entidades, ya sean simples o compuestas, completan todos esos ciclos de necesidad menores y mayores en cualquier forma que sea. Voy a repetir. Y por lo que a eso respecta de lo que está usted preguntando, recuerde que las personalidades humanas, que ya sabemos lo que son las personalidades, son aniquiladas a menudo, mientras que las entidades, ya sean simples o compuestas, completan todos los ciclos de necesidad menores y mayores en cualquier forma que sea. Hasta aquí esperamos que nuestras ideas hayan sido suficientemente acertadas, pero cuando llegamos al hombre se vuelven confusas. Y no es extraño, ya que no se le ha dado la información exacta. Aquí dice que hasta aquí, pues más o menos ya entendió, pero cuando llegamos al hombre todo está muy confuso y el maestro le dice las 7 la respuesta. Y no es extraño, ya que no se le ha dado toda la información exacta. Recorre la mónada como el hombre desde el antropoide humano hacia arriba, 1 o 7 rondas según se define anteriormente. Colegimos que es lo último, que son 7 rondas. Respuesta. Como hombre simio, el ser humano, realiza absolutamente la misma cantidad de rondas y anillos que toda otra raza o clase. Es decir, recorre una ronda y en cada planeta desde la A hasta la Z. Tiene que pasar por 7 razas principales como hombre simio y por otras tantas subrazas, etcétera, etcétera. Vea las notas suplementarias tal como la raza descrita más arriba. En cada ronda se compone este círculo mundial de 7 vidas en 7 razas, 49, o solo 7 vidas en una raza. No estamos seguros de qué sentido utiliza usted la palabra raza, si es que hay solamente una raza para cada estación o cada ronda, es decir, una raza para cada círculo mundial, o si hay 7 razas, con sus 7 ramificaciones y una vida para cada una de ellas en cada caso, en cada círculo mundial. Además, por sus palabras y a través de cada una de estas, el hombre tiene que evolucionar antes de pasar a la siguiente raza superior y eso tiene que hacerlo 7 veces. No estamos seguros de que no haya 7 vidas en cada ramificación, tal como usted lo llama, o en cada subraza, como lo diríamos nosotros. Si le parece bien, así puede que haya 7 rondas, cada una con 7 razas, cada una con 7 subrazas y cada una con 7 encarnaciones, que sería 13 por 7 por 7 por 7 por 7, lo que nos da 31.213 vidas. O bien una ronda con 7 razas y 7 subrazas y una vida en cada una, lo que sería 13 por 7 por 7, 637 vidas, o sea, 4.459 vidas. Por favor, corríjanos aquí indicándonos el número normal de vidas. Las cifras exactas varían debido a los idiotas, los niños y los que no cuentan, y díganos cómo dividirlo. Bueno, aquí está preguntando otra vez Hume, complicado. Es decir, está haciendo cuentas y cuentas, a pesar de que el maestro ya le había dicho que no hiciera tantas cuentas porque está muy complicado de hacerlo. Y aquí aparecen entonces todos los planetas. Aquí está ya la forma humana, y luego aquí están las formas superhumanas hasta llegar ya aquí a la liberación. Andamos aquí, y aquí le va a reclamar un poco más adelante que si por fin estamos en la 5ª raza o en la 4ª raza, o etcétera, etcétera, y se lo vuelve a aclarar. Y luego acusa al maestro M de que había dicho que ya lo van a ver más adelante, pero sí Hume estaba preguntando como lo estamos viendo acá. Las razas humanas son en número de 7, dice el maestro, y están íntimamente relacionadas con la doctrina de la cadena planetaria. 2. Admitida la séptuple naturaleza del hombre, cada uno de sus principios guarda relación con un plano, un planeta y una raza. Cada uno de los principios humanos tiene relación con un plano preexistente, un planeta preexistente y una raza. 3. Las razas humanas nacen la una de la otra. Crecen, se desarrollan, envejecen y mueren. Nacen la una de la que sigue. 4. Las subrazas siguen la misma regla. Es decir, tienen una relación de la precedente hacia la consecuente.
Cada raza madre, con sus correspondientes subrazas e innumerables subdivisiones en familias y tribus, es enteramente distinta de la raza que la precede. Es decir, la nueva raza tiene características en donde se muestra cambios suficientes como para considerar que son distintas a las que les preceden. Y de la que le sigue, también es diferente a la que seguirá después de él. 6. Cada una de las 7 razas, así como la más mínima división de ellas, se divide en 4 edades: oro, plata, bronce y hierro. De las 7 razas, 5 han aparecido ya y han completado casi su carrera terrestre, y otras 2 tienen que aparecer todavía en esta ronda. Nuestra quinta raza madre existe ya como raza sui generis y por completo independiente de su tronco padre, desde hace 1.000.000 de años, de lo cual puede inferirse que cada una de sus 4 subrazas precedentes han vivido unos 210.000 años, si hacemos matemáticas. Así, cada raza familia tiene un promedio de existencia de unos 30.000 años, cada raza familia. Y así también la raza familia europea tiene aún bastantes miles de años de vida, aun cuando las naciones, o sean las innumerables espinas que hay en ella, varían con cada gestación sucesiva de 3 o 4.000 años. Esto ya aparece en la doctrina secreta entonces de HPV. La quinta raza, la aria, es la que actualmente sigue su curso en nuestro globo. Aquí aparece una síntesis de cada raza, pero eso lo estamos viendo con Isaac. Pero aquí aparece una síntesis por si se quiere, si va a leerse esto en las logias, pues pueden aquí leer una síntesis, pero obviamente esto viene muchísimo más detallado en las clases que ya da Isaac. Aquí está la cuarta raza, la quinta raza, la sexta, las razas que han cambiado, etc. Bueno, razas progenitoras en el ocultismo, las razas en ubicaciones adivarse a la primera tierra, el primer país donde se irradian las primeras razas, que son los agnichavatas, una clase de pitres de los creadores. Todo esto ya se vio en las partes de Isaac. Aquí nada más aparecen como un complemento para entender lo que el maestro está explicando. Aquí continúa entonces la respuesta, y aquí es donde viene un tema pues muy interesante. 7b, respuesta. Tal como en la raza descrita anteriormente, es decir, en cada planeta, incluida nuestra Tierra, el hombre tiene que recorrer 7 anillos a través de 7 razas, uno en cada una. Voy a repetir, tal como en la raza descrita anteriormente, es decir, en cada planeta, incluido nuestra Tierra, el hombre tiene que recorrer 7 anillos a través de 7 razas, 7 anillos a través de 7 razas, uno en cada una, y 7 ramificaciones multiplicadas por 7. Hay 7 razas raíz y 7 subrazas o ramificaciones. Nuestra doctrina considera la antropología como un sueño absurdo y sin sentido por parte de los fanáticos, y limita todo su estudio solamente a la etnología. Vamos a ver de este lado la etnología. La antropología contemporánea, el folclore es el conjunto de creencias y costumbres y elementos del mundo tradicional de un pueblo. Etnografía es la ciencia que estudia y analiza estos elementos. ¿Qué hace la etnografía? Estudia creencias, costumbres, elementos del mundo tradicional de diferentes pueblos. Y la etnología es la ciencia que va más adelante, interpreta, conocer las causas, orígenes, razones que dan origen a estas manifestaciones. Es decir, la etnografía y la etnología estudian a los pueblos, cómo son, cómo se desempeñan, cuál es su cultura, en qué cosas creen, sus bailables, todo. Y aquí el maestro está diciendo, de lo que ustedes llaman antropología, nosotros nomás nos fijamos en la etnología, lo demás son puras tonterías. Bueno, más o menos, no dice exactamente así, pero dice que piensa que es un sueño absurdo, para poner, es peor incluso que tontería, y sin sentido por parte de fanáticos, y se limita solamente a lo único extraíble valioso de eso que es la etnología. Por supuesto, 1882. Es posible que mi nomenclatura deje mucho que desear en este caso. Puede usted cambiarla si quiere. Lo que yo llamo raza, usted lo denominaría tal vez como el término estirpe. Vamos para acá, a ver qué es. ¿Qué es la estirpe? Un conjunto formado por personas ascendientes y descendientes pertenecientes a una misma familia, especialmente si es de origen noble. Esto es estirpe. Conjunto formado por personas ascendentes y descendentes que pertenecen a una misma familia. Eso es estirpe. Y especialmente se estudia si es de origen noble, pero aunque no fuera de origen noble, esa es la estirpe de cualquiera. Entonces, lo que él llama, dice, lo que yo llamo raza, usted llamaría tal vez estirpe, que es la sucesión continua de los antecedentes, es decir, de los anteriores, de los ascendientes y luego los descendientes, etc. Bueno, aunque la palabra subraza expresa mejor lo que queremos decir que la palabra familia o división del género Homo. ¿Por qué del género Homo? Bueno, el Homo es la referencia del género humano, el cual está clasificado con los primates homínidos de la tribu homínida. Somos homínidos, pertenecemos a ese clan, por así decirlo.
Se caracteriza porque somos bípedos, somos plantígrados, caminamos sobre las plantas de los pies, con pies no prensibles como los simios, es decir, no podemos asirnos de las cosas, con un primer dedo alineado con los restantes, es decir, con lo que se llama oposición del pulgar. El dedo pulgar está opuesto para que la mano funcione como herramienta, así se llama, y además con un crecimiento aquí le llama hiperencefalización, estamos hablando de lo que se llama el género Homo, que en realidad es el incremento de la masa cerebral en un 29%, toda la zona frontal donde hay varias regiones relacionadas con el pensamiento lógico. Y una verticalización completa del cráneo, es decir, el hombre primitivo se supone que antes de los homínidos caminaban encorvados y ya los homínidos caminan en bipedestación completa, es decir, estamos verticalizados. Agrupa las especies, todas las especies consideradas humanas. Este es el Homo, y aquí el maestro está utilizando esa acepción. Entonces, expresa mejor lo que queremos decir la palabra familia o división del género Homo. Esa es la familia. Entonces, lo que el maestro está hablando como familia, pues es esto, lo que normalmente se ha descrito como el género Homo, que llega obviamente al Homo sapiens como el que ha sobrevivido. Y su última lucha contra el Australopithecus, que era un hombre más sólido, más fuerte, y que luchaba cuerpo a cuerpo con los animales, el Homo sapiens, que es más pequeño, más frágil, tiene que desarrollar a través de la oposición del pulgar, del lenguaje articulado y del crecimiento del cerebro y de la bipedestación, herramientas. Y muchas de esas herramientas son herramientas mecánicas de caza, pero también de defensa. Entonces desarrollan las lanzas, desarrollan las piedras, las ondas y en general productos con los que pueden cazar a los animales sin necesidad de correr el riesgo de ser devorados o lastimados por ellos. Bueno, esto es el sobregénero Homo. Sin embargo, para ayudarle a ver claro, dado que está el tipo terco con esto hasta aquí, le diré que hay una vida en cada una de las 7 razas raíz. Hay una vida en cada una de las 7 razas raíz. 7 vidas en cada una de las 49 subrazas. Es decir, 7 por 7 por 7 igual a 343 y añada todavía 7 más. Y luego una serie de vidas en las razas subsidiarias y ramificaciones, sumando 777, es decir, 777 el número de encarnaciones del hombre en cada estación o planeta. Y aquí tenemos entonces la famosa descripción que ya se usa, que ya se utiliza, que todos conocemos, cuando se habla entonces de la cantidad de veces que encarnamos, 777 veces. El principio de aceleración y aminoración se aplica, el principio de aceleración y aminoración se aplica de tal modo que se eliminan todas las estirpes inferiores. A ver, el principio de aceleración y aminoración, del cual ya hablamos también en otras clases, sobre todo con la escala musical, ¿se acuerdan? Se aplica de tal modo que se eliminan todas las estirpes inferiores y se deja solo la superior para formar el último anillo. Entonces, al último anillo solamente acceden los que tengan entonces ya el desarrollo superior, los que hayan aprobado el curso con las asignaturas apropiadas precedentes. Esto no es mucho para distribuirlo en unos cuantos millones de años que el hombre pasa en un mismo planeta. Admitamos solamente 1 millón de años, periodo sospechado y ahora aceptado por la ciencia de ustedes, para representar el término completo de la existencia del hombre en nuestra Tierra, en esta ronda, y asignemos un promedio de 1 siglo para cada vida, y encontraremos que mientras que el hombre no ha pasado más que 77.700 años en todas sus vidas en nuestro planeta, en esta ronda, ha pasado en cambio en las esferas subjetivas 922.300 años. No resulta demasiado halagueño para exageradas reencarnacionistas modernos que recurren a sus diferentes existencias previas. O sea, aquí, ya que quiere usted ver números, ahí están los números. Y vea usted todo esto. Entonces, de este lado puse las esferas subjetivas, 922.300 años. Eso equivale a 336.639.500 días. Y eso es solo el recuento de las esferas subjetivas. Cada día vivido por nosotros de acuerdo a las experiencias de nuestra estructura superior es 1 sobre 336.639.500. Un anciano sabio observándonos, el alma, observándonos en nuestro devenir diario. Lo que para nosotros es un día, para el alma es esta cifra inmensa de experiencias que ha tenido en todo su recorrido. Un anciano que sabe lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos. Bueno, esto lo vamos a repasar con más cuidado la próxima sesión que tengamos. Voy a dejar un espacio para que podamos terminarla
la próxima sesión y nos quedamos en esta zona de la carta. No nos falta mucho más de la carta, nos faltan algunas cosas y luego ya llegamos a la carta quinta. Entonces nos vamos a quedar aquí y entonces le voy a...